Poné ahí en el comentario. ¿Actualizado? Sí, actualiza para que te salga el video y poné en el comentario. No sale. Volvimos con corte mundo. Anda actualizando. ¿Sabes actualizar? Sí. Sí, además un ratito, Venga. Buenas, bueno. Estamos listos para arrancar lo que es un mullet, ¿sí? Ella tiene hecho una permanente, por ende no quiere que trabajemos demasiado, que saquemos mucho largo, vamos a buscar proteger los largos, pero sí vamos a generar bien toda la estructura, ¿sí?, del mullet para que nos quede fabuloso, ¿sí? Vamos a trabajar en ella con lo que es todo el mullet. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar correctamente para proteger los largos es que voy a crear un perímetro de corte donde voy a generar el punto máximo, ¿sí?, de largo. Voy a generar un perímetro. Por ejemplo, vamos a cortar acá, sacando 2 centímetros nada más, para generar el punto máximo del perímetro. Esto es lo más largo que va a quedar y que no, esto lo voy a cortar a 0 grados, ese perímetro, y voy a empezar a generar la estructura del mullet. El mullet se basa por capas progresivas y que son capas incrementadas, o sea que va de cortos a largos, ¿sí? Generando de cabellos cortos, que van a tener capas muy cortitas, acá se va a ir acrecentando para no perder largo, ¿sí? El mullet, chicos, algo que hay que tener en cuenta, y esto es súper importante, súper importante. Vamos a esperar a ver cuánta gente tenemos conectada. 18. Vamos a esperar un ratito para decir esto porque si no es un montón. O sea, hay que repetirlo. No existe un corte, ¿sí?, que sea hecho de una sola forma, ¿sí? O sea, el proceso, el resultado puede ser el mismo, pero el proceso puede ser diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Dame un matecito, Ignacio. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es mi hija hermosa, ¿sí?, que no quiere hacerse un mullet, pero se lo vamos a hacer igual. Es la única que no podemos llevar a la peluquería todavía. No quiere trabajar en la peluquería. Por ahí ayuda, pero no quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, puedo hacer un corte sólido, recto, un carré, un corte carré, y lo puedo hacer sólido bajando todas horizontales, lo puedo hacer sólido bajando todas diagonales, lo puedo... Si bien el resultado va a ser el mismo, el proceso que utilice puede ser diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que adaptar el corte o la técnica a utilizar dependiendo el cráneo, dependiendo el pelo, porque si yo a ella empiezo a cortar mucho, cuando a ella le tome el rulo seco, me va a quedar dos pelitos así, y no puedo hacer eso. Entonces yo tengo que adaptarme correctamente a lo que voy a realizar, al cráneo, a lo que ella quiere. Por eso es que aclaro que, por decir, profe, yo lo vi en TikTok de otra forma, yo lo vi en YouTube de otra forma, yo lo vi por otro profesor de otra forma, y está bien, porque todo depende del resultado que uno quiere lograr. Entonces, el mullet femenino va de cortos a largos, con capas incrementadas, ¿sí? Súper claro. Y va de cortos a largos. Pero estos cortos son bastante cortos, ¿sí? El flequillo se tiene que unir básicamente al que cae adelante de la oreja. El flequillo tiene que ir muy bien unidito el que cae delante de la oreja para dar ese efecto de cortos acá y mullet. Muchos dejan la oreja descubierta. Yo le preguntaba, ¿querés que dejemos la oreja descubierta? No, dice, puede parecer un elfo, un bicho orejón. Bueno, entonces no. Pero muchos lo que hacen es hacer el mullet. Acá les voy a ir dando unos truquitos hasta que se vayan conectando para hablar de lo otro que quería decir. Por ejemplo, este triangulito que yo hago acá, divido en la parte alta atrás de la oreja y después hago un pequeño triángulo. Y si yo lo corto cortito a esto, me va a generar la apertura para que el pelo caiga detrás de la oreja.
¿Sí? Y esto me quede así. Por ejemplo, así. Si yo cortas esto acá. ¿Se entiende? Me quedaría así. Y acá caería el resto del mullet. Es un secretito, ¿no? Uno puede hacer esto y cortarlo. En el caso de ella no lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero es un secretito para que dé ese efecto. Teniendo en cuenta, ¿cuánto tenemos conectados? 32. 32, bueno. Entonces, si yo, por ejemplo, una forma de un mullet súper simple es dividir, ¿sí?, lo que es la parte frontal, elevarla así, a 135 grados de elevación, ahí, cortar, y todo el resto, elevarlo plano y cortarlo plano. Esa es una forma de que donde queda un mullet fabuloso, pero claro, me va a quedar recorto para ella. Entonces yo tengo que cambiar la forma, que es lo que yo les estaba diciendo. Cambiar el seccionado o cambiar la técnica va a depender de lo que yo quiero lograr en este mullet. De la adaptabilidad que le quiera dar. Lo quiero con capas más largas, lo quiero con capas más cortas, lo quiero más formado, quiero que los rulos se formen. Va a depender todo, tanto la personalización como la técnica. ¿Sí? Para capas incrementadas tengo que elevar por encima de los 90 grados de elevación. Elevación, hablo de caída, ángulo que formo al elevar el cabello de su caída natural. Eso es elevación. Cuando uno habla de proyección, habla ángulo que formo en mi línea, con la mecha, con respecto a la curvatura del cráneo. Entonces me cambia el concepto un poquito. Repito, elevación, hablo de la caída natural. Caída natural. Proyección, hablo de la curvatura del cráneo. Planos. ¿Sí? Un plano, dos planos. Entonces 90 grados acá sería así, acá sería así, acá sería así. Es un concepto que hay que tener en cuenta, que no es tampoco completamente rígido, porque cuando uno habla en un cabello corto, los 0 grados de elevación, de proyección, acá serían así. ¿Sí? Pero cuando yo hablo en un cabello largo como el de ella, los 0 grados de elevación serían acá. Por eso tampoco es completamente rígido, pero bueno, está bueno entender qué pasa cuando yo elevo el cabello. Mientras más elevo, los cortos quedan al lado que, como la sobredirección, quedan al lado, los cortos quedan al lado hacia el que direcciona. Si yo esto lo elevo hacia acá, los cortos me van a quedar acá arriba y los largos me van a quedar abajo. Si yo corto a 0 grados, los cortos me quedan acá y los largos me quedan arriba. Dime. Greg González pregunta. Para que sacan todo el... ¿Es un corte para rulos o para todo tipo de cabello? Es un corte para todo tipo de cabello. Para que vamos a mover esto porque si no se... Ahí está. Ahí está. Bájalo ahí. Enderezalo, que quede bien. Vos que lo ves ahí al gimnasio, te arregla. Es un corte que va para todo tipo de cabellos. Con rulos me gusta mucho cómo queda. Lacio también. ¿Sí? Por ahí hay que cambiar un poco más la estructura. Es un corte que estuvo muy de moda en los 70. Ahora vuelve con todo. Pero por ejemplo este corte lo tuvo en el primer edición de La Voz que estuvo Lali, tenía el mullet. Era un momento donde todas salían con mullet. Todas las famosas tenían mullet. ¿Sí? Entonces un punto a tener en cuenta. Con rulos queda muy lindo, lacio también. ¿Sí? Con lacio quedan, es distinta la textura que hay que hacer, cambia la técnica, ¿sí? Porque cambia la estructura del pelo, pero se puede. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Como yo estuve diciendo, quiero proteger el largo. ¿Sí? Como yo quiero proteger el largo, voy a trabajar con un halo. ¿Qué quiere decir un halo? Que voy a hacer un círculo acá, en la cabeza. ¿Sí? Voy a proteger un círculo. Voy a hacer una sección circular. Esto es una sección. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar bien el que termine de hacerla. No, me quedó muy grande ahí. Ahí va. Vamos a trabajar esto, que acá es donde yo voy a empezar a generar muchas capas, donde voy a generar mucho movimiento, pero voy a ir protegiendo el largo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy dejando una base para perímetro, como les dije antes.
Por ahí, como les expliqué en el otro, si yo quiero modificarlo, cambio la estructura, no haría este halo. ¿Sí? Si yo quisiera que me quedara la oreja descubierta con una línea, hago el triangulito ese, esto lo direcciono hacia acá, lo corto, o hacia arriba, y por una cuestión de parte, me quedaría listo. ¿Sí? Pero es algo a tener en cuenta. ¿Qué hago acá? Circulito. ¿Se ve ahí el circulito? ¿Se nota? Ahí te lo voy girando, así se ve. ¿Se va viendo el circulito de la sección que hicimos? Sección, circulito. Bien. Voy a trabajar un flequillo. Voy a trabajar un flequillo que se tiene que unir, obviamente, a la pastilla. Vamos a trabajar con ese flequillo así. No mucho, pero sí vamos a trabajar un poquito. Voy haciendo una sección triangular para el flequillo que se una a la pastilla. Me dijo, está largo el flequillo, no está largo. Porque esto cuando se seca se levanta, pero... No me queda así. Bueno, yo no lo voy a cortar mucho, lo voy a cortar al largo que está. Se me hace por afuera. Ahí va. Este acá. Tenemos un flequillito que vamos a hacer, que va a ser una sección, un triángulo, ¿sí? Acá voy a hacer una línea que va acá, que va a ser la que va a unir ahí. Lo que voy a separar acá es lo que va a ir desde mi perímetro, desde mi parte. Ahí tengo una pinza más. Ahí. Triangulito. Esta sección acá donde bajo ahí al mastoide, al hueso mastoide. Para trabajar. Y acá vamos a hacer la otra que va al hueso mastoide. Ahí le girando un poquito más lejos, así lo puedo ir girando. Después vos te arrimas cuando cortamos todo. Ahí va. A ver, quiero ver si... Fíjate si hay preguntas, si hay dudas, consultas. ¿No? Bien, acá te lo pongo. Bien, ¿se entendió las divisiones? ¿Vamos bien? Tengo un círculo arriba, ya vamos a pensar bien. Un círculo arriba, un triángulo en el flequillo, de acá abajo unas líneas como si fuese una especie de radial, que no es radial porque no cubre el radio, pero que me separa la parte posterior de la parte delantera. ¿Sí? Vamos a humedecer bien. Ahí, vamos a humedecer bien. Y acá lo que voy a hacer es cortar sólido, a 0 grados, ¿sí? Y voy a cortar en bloque. No voy a seccionar nada, porque la idea acá es simplemente, ¿sí?, armar un perímetro de corte para hacer mi largo máximo. Vamos a buscar esta. ¿Ven que esto viene así? Bueno, no, yo lo quiero recto. Entonces, agachame un poquito más. Ahí va. Bajo. No voy a generar una gran tensión. ¿Por qué no voy a generar una gran tensión? Por los rulos. ¿Sí? Entonces no voy, acá hay un nudito, no voy a generar una gran tensión por los rulos. Acá. Si yo genero rulos, cuando esto se contraiga y corto mucho, se va a notar. Va a ser ponerte o acá. Sí. Entonces voy. No genero una gran tensión, uso la parte gruesa del peine. ¿Sí? Y vamos a cortar para ponerlo más recto. Ahí. Mi perímetro de corte. Estoy haciendo, poniendo esto recto, sin generar, después sacamos para demasiada tensión. Vuelvo a repetir, si yo tensiono esto y lo estiro, cuando esto se seque, va a ser así para arriba y me va a quedar
muy marcado. O sea, se me va a levantar mucho y voy a haber perdido mucho largo. Por eso corto sin tensionar. Y si quiero un poquito de tensión, con la parte gruesa del peine, para que no me tensione tanto, lo llevo. ¿Sí? ¿Ven? Miren la diferencia que hay en la tensión. Si yo hago así, ¿ven? A diferencia si yo hago la parte fina, se estira más. Y si lo hago con un peine aún más fino, como este, más se estira, ¿ven? Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta en la tensión. Que hice una forma recta para generar mi perímetro de corte. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer nuestro flequillo. ¡Qué momento! Flequillo, 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 flequillo. Vamos a buscar el más corto acá. ¿Sí? Y voy a juntar al medio. Tomo la línea del medio. Traigo esto. Así lo vamos a cortar un poquito más arriba. A 135. A 135 grados. Ahí lo ven. A 135. Y lo voy a direccionar hacia allá. No plano, pero lo voy a direccionar bastante. Hasta pasar la altura de la nariz. Mostrármelo acá de frente. Hasta pasar la altura de la nariz. ¿Se entiende? A 135 hasta pasar la altura de la nariz. Y ahí corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que me queden más largos acá. ¿Ven? Estos, ¿por qué no los corto esos? Vamos a llevarlos acá a 135. Ahí. Y lo vamos a cortar. Pasando la altura de la nariz. Ahí va. Esto, no, porque este es de acá. Ahí está. ¿Ven cómo quedó de cortos a largos acá? ¿Por qué estoy haciendo este incremento? Porque este incremento es el que me va a dar después la unión al mullet. ¿Sí? Es lo que yo voy a usar para unir al mullet. ¿Bien? Voy ahora a este. Tomo el medio. Elevo a 135 grados. Elevo a 135 grados y traslado hasta pasar la nariz. 135 grados, traslado hasta pasar la nariz. Y ahí. No encuentro el mechón corto. Ahí está. Ahí. Y corto. Entonces me quedan esos largos acá. Porque esto cuando yo lo separo así para el costado, esto tiene que hacerme esta formita para que me tome el mullet. ¿Sí? Le pegué al vidrio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Querés fijarte las preguntas? Sí. A ver si hay preguntas. Pregunta Claudia Alejandra, ¿qué tijeras usás? Estoy usando filo navaja de 6 pulgadas y medio. Filo navaja de 6 pulgadas y medio. Ahora voy a sacar este mechón. ¿Sí? Y este mechón voy a progresar desde el flequillo hasta el perímetro. Desde el flequillo hasta el perímetro. Entonces voy a sacar una sección. Voy a tomar el flequillo. ¿Sí? Voy a tomar el flequillo. Así. Voy a elevar. Voy a elevar a 90 grados. Ahí. ¿Ven? Ahí donde está la línea. ¿Sí? Voy a poner mi mano acá. Pásame la marrón. ¿Que desliza más o la otra? Esta. Vamos a poner esta, desliza mucho. Tomo el flequillo. La última sección del flequillo. Y deslizo de acá. Pegadita a la mano. Ahí va. Tomo esta.
acá tengo el mulet, la sección del mulet, elevo esto, busco el más corto que es este, y voy pegadito a la mano, trayendo, ¿sí? Pegadito a la mano, voy trayendo y corroboro que me quede, acá falta un poquito para conectar, esto es, elevo, y voy desde ahí, allá, conexión perfecta. Entonces ahí me queda, ven cómo va tomando el mulet ahí, ¿sí? ¿Ven cómo va quedando de más corto? Esto se tiene que contraer todavía para que me quede respetando el perímetro del largo. Voy de cortos a largos, de cortos a largos. El mulet, la gracia del mulet es el largo atrás, ¿sí? ¿Se va entendiendo bien? Entonces repito, parte recta atrás, hicimos perímetro y acá vamos generando esta parte. Si yo quisiera sacar la oreja, que esto me quede bien mulet, esto lo tendría que cortar un poquito más, ¿no? Pero no quiero sacarle tanto largo, porque esto normalmente yo haría una desconexión acá, elevaría, cortaría por acá, y esto me quedaría un piquito, pero me quedaría desconectado. Entonces busco la conexión, ¿sí? Para que me quede conectadito acá. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Hasta acá estamos armando la estructura del corte, la base perimetral. Me vengo acá. Vamos a humedecer un poquito. Un poquito más atrás, hijo. Dejo acá, pero no estoy cruzándome tanto. Y voy. Me voy a poner este lado. Así. Punto máximo del flequillo. Traigo hacia el frente. Traigo hacia el frente. Busco el punto más largo del flequillo. Ahí está, ¿lo ven? Ahí. ¿Sí? Pego la mano. Y empiezo. Vamos a hacerlo así, al revés. Ahí. Ahí va. Traigo la otra. A ver ahí. Perfecto. Tomo la otra parte. Elevo a 90 grados. Acá me queda incómodo. ¿Sí? Ahí. Ahí tengo el punto máximo. Pego. Y voy cerrando despacito. Para ir haciendo la progresión. Hasta para que me quede re incómodo de este lado, para mantener la filmación y todo. Y vengo. Y vengo. Ahí va. Ahí, no hago así, ahí, voy como desgrafilando y me queda perfecto. ¿Sí? Vamos a ver esta parte, donde hay que unir un poquito más, acá. Ahí, acompaño a medida que voy cerrando, acompaño a medida que voy cerrando, ¿sí? Y ahí me queda, ¿ven? Como va quedando y me quedo unido con la parte de atrás que está recta. Hasta acá tengo toda la estructura hecha. ¿Ven cómo va tomando la forma esa del mulet? Así, ahí va. No me queriendo ver. Ya, vos te querés ver, vos no tenés que ver nada. Me voy a tomar un matecito mientras... ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se va entendiendo bien? Mientras leo los comentarios, que hay un montón. A ver, ahí ponemos ahí, así me leen todos los comentarios. Dale. Sí, ahí. A ver.
Ponemos acá, pasame que yo lo voy poniendo el teléfono. No. Cancela, ahí está. Y casi hago lío. ¿A qué grado para entender a ver si de parte del flequillo? A ver. Pregunto, voy respondiendo. ¿Qué grado le estuvimos utilizando? Perímetro, 0 grados. Cortamos a 0 grados. Flequillo a 135, pero no sobre su base, sino que eleve y pase la nariz. Quiero perder, así, pase la nariz. 135 y pase el ángulo de la nariz. Y del otro lado, igual. 135 de elevación, pasando el ángulo de la nariz. ¿Sí? Para obtener ese movimiento así. Esto lo traje una porción a 90 grados hacia el frente y fui desgrafilando. A 90 grados desgrafilando para unir esto y obtener ese efecto. Otra forma puede haber sido hacer esto. También podría haber hecho esto y haber cortado así directamente. ¿Sí? Pero a mí me gusta más ahí. Para que conecte, para que me quede lindo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí o no? Hasta ahí hicimos eso. Benjamina Arcila pregunta. Sí. ¿Por qué conectaste el fleco con la parte trasera en corte de 90 grados? ¿No se puede hacer en cero poniendo el fleco con la parte trasera? Sí, se puede. Se puede poner en 0 grados, eso es lo que expliqué recién. Si yo hago esto, conecto y me voy a 0 grados, pero voy a estar armando perímetro y no voy a estar armando capas. Claro. Acá, y yo quiero que esto ya me vaya quedando en capas y después las voy a retocar estas capas un poquito más. ¿Sí? Pero ves que ya está encapado, ¿ves? Mira, ya tengo capas acá. ¿Sí? Yo lo veo, ya tengo las capas incrementadas, mira, elevándolas a esta altura es como si yo las hubiese cortado así, porque yo no solamente las elevé 90, sino que las transicioné hasta acá y las desgrafilé en progresivas. Ya están prácticamente conectadas las capas, ¿se entiende? Por eso lo elevo. Que sí, puedo hacer un perímetro directo, pero me resulta más fácil. O a mí me parece más fácil. No sé, yo ahí como... Claro, como que no me estaba viendo yo, se veía nada más que la Malena y la mano mía y yo hablando, pero ahí se ve. Sí. Bien, ¿qué más? Pregunta si siempre es con flequillo. El mullet femenino siempre lleva flequillo. Lo puedo hacer inclusive acá. Hay algunas que se lo hacen acá el flequillo. Cortito ahí. Pero el mullet lleva flequillo porque tiene que ir de cortos a largos y de cortos a largos. Siempre lleva flequillo. Más largo, más corto, pero siempre tiene que llevar. Yo te diría que el punto máximo de flequillo largo tiene que ser abajo de las cejas a la altura de los ojos. Ese es el punto máximo de un flequillo para un mullet. Si no, no sería mullet. Cuando se corta el flequillo, pasando la nariz, ¿se corta recto? Pasando la nariz. Lo elevo a 135, como lo veas ahí. Elevo a 135, pongo los dedos en paralelo a la línea y ahí los corto. ¿Sí? A ver, ¿qué más preguntas hay? Mientras me voy tomando unos mates porque... aquí estoy, mira, yo sin mate... ¿Qué más hay? Pregunta, ¿abro y cierro tijera parte trasera? Digamos, debe ser de cómo es lo de la tijera, que no lo cerrás del todo. Ah, que no la cierro del todo, claro. Toma, hijo. ¿Cómo es el tema de la tijera que no la cierro del todo? Que ahora perdí la tijera. Acá está. Para que se vea. ¿Se ve bien ahí? ¿La tijera se ve? Un poquito más. Ahí. Si yo cierro toda la tijera, el corte se me va a hacer una línea. Entonces lo que yo hago es ir haciendo esto. Entonces el pelo, y a medida que va avanzando, se va desgrafilando. ¿Sí? Como que va cortando de a poquito. Ahora, si yo cierro todo, hago prac, prac, prac. Es como cuando hacen los canales acá, ¿vieron? En esta parte, entonces uno va
cerrando de a poquito, porque si uno cierra todo, hace una línea de corte. ¿Sí? Entonces voy haciendo así, tic, tic, tic. En este caso yo lo traje así. ¿No sé que se ve ahí? Ahí. Ahí. Yo lo que hacía era esto, avanzar y mover con la mano, pero con la tijera apoyar los dedos. De esa forma, uno va avanzando, ¿sí? Otra pregunta. ¿Se hace solo con tijera microdentada o puede ser con tijera filo navaja? Yo estoy haciendo con filo navaja. En ningún momento usé microdentada para hacer más suavidad. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al círculo, al halo que hicimos arriba, la zona delta. ¿Sí? Si no hay más preguntas, paso a esto. ¿No? ¿No hay más? Ahí justo. Cristina Quinter pregunta, ¿se puede hacer 0 grados pero picoteando? ¿Qué No. efecto daría? ¿En dónde? ¿En el perímetro? En el perímetro sí se puede. De hecho, podés cortar acá, en estos cortes, muchos lo que hacen es cortar directamente con la tijera de entresacar o la macrodentada, la de pulir. ¿Por qué hacen eso? Porque entonces me deja un efecto de pelos sueltos que es muy descontrolada, ¿sí? Un efecto como muy descontrolado, sin líneas en el perímetro. También se puede hacer eso. Yo no lo hago porque no me gusta, pero que si te gusta y ese es el efecto que querés, podés hacerlo tranquilamente. Pero picotage, sí, también se puede. Acá, como después acá hay que elevar, todavía hay que elevar, ¿sí? El corte hay que elevarlo para dar las capas, las uniones. No necesito estar picoteando. Acá otra pregunta, de Elba Beatriz Reyes. Los laterales del flequillo, ¿lo peinó a 90 grados y lo direccionó hacia el lado contrario? 90 hacia el frente. A 90 grados de elevación, hacia el frente. A 90 grados de elevación, hacia el frente. Bueno. ¿Sí? ¿Dónde dejé el otro peine? El de metal. Nada más. Bien, vamos entonces. Acá voy a sacar una línea central sobre el halo que saqué. ¿Sí? Saco una línea central, ahí les muestro. La línea que estoy sacando acá. Sobre el circulito que habíamos hecho. Voy pinzando para que no se me mezcle. ¿Sí? Tira un poquito para atrás, hija. Ahí va. Ahí. Tic, 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 tic. Voy pinzando para que no se me mezclen las secciones. Ahí va. Acá yo lo que hice fue sacar una línea central. ¿Sí? ¿Ven? Una línea central, una guía. ¿Sí? Esta es la mecha más larga del flequillo. De la parte del medio que saqué el flequillo, esta es la mecha más larga, ¿ven? Mecha más larga. Acá es donde voy a unir o puedo desconectar, pero si desconecto no voy a tener el suficiente largo. Entonces acá lo que yo voy a hacer va a ser conectar con esto. O sea, no me va a quedar para hacer después las otras capas, ¿ven? Acá, no me va a llegar el pelo. Vamos a conectar ahí sin demasiada tensión, parte gruesa del peine. Controlamos un poquito más. Así, ahí va. Controlamos. Vamos a traer hacia el frente, ahí. Esto que estoy haciendo son 90 grados sobredirigidos. Estoy sobredirigiendo. ¿Para qué? Enderezar la cabeza. Ahí va. Eso. ¿Para qué? Para que incrementar mayores largos en la parte posterior. ¿Sí? Estoy incrementando mayores largos en la parte posterior. Ahí.
Busco tijera, ¿sí? Y lo voy a cortar en picos. ¿Ven? En picos, generando ese movimiento más desparejo. ¿Sí? Por ejemplo, no, Sergio, pero lo podés hacer con una tijera dentada, que es lo que estábamos hablando recién. Sí, por ejemplo, con la macro dentada, yo vengo, traigo y empiezo a cortar hasta que corte. Entonces me quedan todos pelitos más sueltos. ¿Sí? En el caso mío no me gusta más la otra tijera, pero se puede. ¿Sí? Bueno. Acá tengo mi guía. Este es mi guía. Ahora voy a agarrar esto. ¿Sí? Vamos a hacer ahí para que no se me mezcle. Voy a agarrar una mecha de acá para que no me quede tan grueso. ¿Sí? Vamos a agarrar una mechita. ¿Y qué voy a hacer acá? La voy a llevar a mi guía. Pero lo que voy a hacer ahora es pasarla de largo, ¿sí? Un poquito. Fírmalo desde el frente o desde acá atrás. Que vean cómo paso de largo. No me. Ya me levanto. Ahí, dejarla quieta ahí. La paso de largo un poquito para allá y. Trabajo. ¿Sí? La paso un poquito de largo porque estoy buscando acrecentar un poquito más los largos en la caída. ¿Sí? Un poquito más los largos en la caída. Y ahora voy, tomo todo este largo, lo llevo hacia allá, ¿sí? Lo paso de largo de nuevo y le doy. ¿Sí? ¿Se ve entendiendo lo que estoy haciendo acá? ¿Sí? Lo ahora abajo y ¡wow! Un mulet con muchísimo movimiento. Miren el movimiento que hay acá. Miren lo que es esto. Ah, más re fácil que ahora. Sí, sí, Queda re livianito. Re livianito queda, Se van a obviamente. armar re bien. Ahora voy. Tranquila vos, no te mires, Juan, ahí mira, ahí tenés para Es lo ver. que me gusta. Viste tanto que estabas, que no me vas a cortar tan corto, que vos te copás a Sí, cortar. pero no miento. Ahí va. ¿Sí? Tomo la línea central, que es la que había hecho en un principio. Separo acá, vamos a esta línea central, la vamos a... Es la línea guía que yo había usado primero. Saco. ¿Se va entendiendo? Yo creo que está re claro explicado, ¿no? A ver. Yo creo, pero por ahí, para que hago el halo Están poniendo corazoncitos. y de ahí lo corrijo. Dirijo un poco más. Estoy haciendo una forma cuadrada, acá, o sea, forma cuadrada planar, ¿no? Estoy haciendo un plano, lo que no significa que la forma que está resultando al final sea cuadrada, porque me está generando una forma de capas incrementadas. Pero si tomo en cuenta el plano al que voy llevando el pelo, ¿sí? Miren lo que es esto, ahí va. Ahí va. Ahí va. Llevamos bien para allá. Ahí va. Ahí va. Y ahora, suelto el perímetro que había hecho, ¿sí? Suelto el perímetro. Tomo la parte de atrás en líneas, ¿ven? Y busco el más largo de arriba con el más corto de abajo, que sería más o menos por ahí. Y a 90 grados de elevación, quito la masa. Tomo otra línea,
sobre su base, no traslado a ningún lado, a 90 grados de elevación, quito la masa. Voy acá, saco otra línea, ahí la giramos un poquito, saco otra línea y voy desde el más corto, desde el más, quito la masa, porque estoy generando otras capitas más cortitas acá. Otra sección de capas para que no me quede ese perímetro sólido. ¿Se entiende? Para que no me quede ese perímetro sólido. No quiero ese perímetro sólido, ¿no? Porque ese perímetro era nada más para proteger el largo. No para otra cosa. Ahí va, ¿ven? Sobre su base, lo corto. ¿Sí? Y ahora voy a sacar otra línea. Sobre su base, elevando nada más que a... se me repasó, gira mucho. Ahí va. Elevando nada más que a 90 grados, busco y corto. ¿Sí? Mantengo el perímetro, mucho más liviano, ahora, porque estoy cortando, acá. ¿Sí? Última mecha de perímetro. ¿Sí? Mucho más liviano y con un mule súper marcado. Vamos a dividir el medio acá. Ahí va. Vamos a humedecer porque por los rulos tenemos que secar con difusor con el pelo bien mojado. Ella sabe armar, ¿cuánto los armas vos a los rulos? Vápalos bien y empiezas a hacer crunch sin ningún producto y después con crema o gel, que sea blandito, los armas bien, sacan el excedente de agua y después que se sequen. Y Bueno, con a el ver, difusor se hace- seca el 50%, no tanto. No se puede secar completo porque los desarma. Bueno, ella les va a dar una clase de Es larga la rulitos, rutina. de cómo los va secando eso. Fíjate ahí está bien, pero para mí está bien, ¿eh? Más. Tiene que ¿Más? poder hacer ruido si no queda con frizz. Si no hace ruido cuando lo aprieta. Tiene que hacer... Claro. Eso a mí Tiene un globo con agua. Ahí está, a ver, escuchemos el ruido del cuichi cuichi. A ver. Ahí fumarse cuichi cuichi. Así que ya está, tiene que hacer cuichi cuichi. Pero dame un de Tiene que hacer cuichi cuichi. ¿Quieres así luego si hay preguntas? Dale mientras. Sí, Ahí graba que- vos ahí. Ahí acomodo para que se está moviendo todo esto. Así. Tiene que hacer huichi huichi. Ya saben, chicos. A ver, por ahí más atrás. Se está moviendo por todos lados. Ahí. Ahí va. ¿Estás para responder? Sí, estoy para responder. Don Carrizo pregunta, en cabello lacio o con mucho volumen, ¿se pueden hacer este corte? Sí. En un cabello con mucho lacio, el lacio normalmente si es fino no va a tener tanto volumen, ¿sí? Ahora, si el lacio es muy grueso, sí, se va a empezar a inflar. El tema acá es el siguiente. Es muy chiquitito, ¿se escucha? El tema acá es el siguiente. Si yo, por ejemplo, trabajo lacio, voy a trabajar con otra técnica. O sea, voy a trabajar a lo mejor, en vez de trabajar a 90, voy a ir elevando más. ¿Me explico? Voy a elevar más a 135, por ejemplo. Para que las capas me queden más distanciadas, tengan mejor caída. Y voy a trabajar en la personalización con channeling.
para generar unos efectos. En el D ya prácticamente no necesitaría personalización. Puedo personalizar un poco más, pero va a perder mucho, por ejemplo. Bueno, ya lo está peinando, para, antes de que... No, pues ya lo Ta, terminé. ta, 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 ta. Bueno, Ya lo terminé. bueno. Entonces, no lo vamos a personalizar. Pero, por ejemplo, podría hacer unos pequeños gajitos entre medio para que no se me... No, dale vos que lo conoces a tu pelo. Así se va marcando bien todos los rubros. El cual dice que le hubiera gustado ver un mulet bien marcado a 90 como el de Miley Cyrus. Claro, pero el tema es que no me deja. Sí, está bueno. Por ejemplo, si bien trabajamos, yo por ejemplo el de esta, lo único que yo le cambiaría al de esta sería descubrir la oreja. Desconectar la patita y desconectarla del resto y descubrir la oreja. Pero no quiero, o sea, por ahí cortar un poquito más, descubrir y me quedaría más mullet por ahí. No más mullet, más rock and rollero el mullet. Claro, más rolingón. Pero, bueno, no, también tengo que adaptarme a que la otra era que yo de última compro un cabezal y hago, pero viste que el cabezal por ahí los suelos son plásticos, no responden como uno quiere y es una lástima un cabezal nuevo romperlo directamente, o sea, sacarle, para hacer un mullet tengo que cortarle básicamente todo el largo y arruino, o sea, un cabezal que tiene que durarte 10, 12 cortes, me va a durar 2, 3. Entonces como que me dio un poquito de pena cortarlo. ¿Sí? Bueno, acá ahora vamos a agarrar esto así. Esto aquí es más levantadito yo. Sí, por un premio de comer, pasar en la cola. Por ahí y hacer así. Exactamente. Vamos a hacer así. Claro, para no hacerme el resto. Porque sí, queda repegado la raíz siempre. Sí. Porque no tiene tanto rubro la raíz como el coso, entonces si no habría que levantarlo más. Este, aparte tiene tanta crema Sí, que va a quedar más. que se pone pesado el pelo. Sí. Pero después hay que romper el caso. Cuando se seque bien. Sí, cuando seca bien. Se rompe esa capa de Ahí va. Está fabuloso. Me encanta el resultado de un mullet. Y recuerden, chicos, no están ajustados a que el mullet sea pura y exclusivamente como lo hicimos acá. Podemos variarlo, podemos trabajarlo, ¿sí? Ah, lo vas a hacer con la próxima con la oreja descubierta. Bueno. Me gusta, pero ahora tengo que acostumbrar así. Bueno, a ver, pásame el Sí. Después sí, voy a descubrirlo. Me gusta como. el cepillo finito. Ese, para peinar un poquito flequillo. A ver, ahí va. Vamos. Peinar un poquitito flequillo. Qué penitas, me gusta que sea gracia, penitas. Ahí. Ahí va. Si acá estuviéramos la oreja descubierta, más lindo.
Vamos a descubrirlo un poquito, pero sin descubrir mucho. Voy a desconectar acá un poquito. Ahí va. ¿Ven? Para que quede más desconectadita el mule. Sin descubrir mucho, por eso explico, ¿no? Sin descubrir mucho, apenitas. Desconecto un poquito acá. Porque no quiero desarmar el rulo tampoco. Lorena Velázquez Gómez pregunta: profe, ¿ese corte se deja el fleco así de corto o solo es porque ella lo tiene así? No, en realidad como muy largo tiene que llegar acá, como muy largo. La idea es que sea cortito. ¿Sí? Ah, quedó fabuloso. Ay, queda muy lindo, queda re lindo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta ese mulet? ¿Ven? Acá tenemos de costado, ven que acá desgrafilé un poquito para descubrir la oreja. Esto si no hubiéramos peinado por ahí un poquito más de volumen, le podríamos haber dado. Pero está fabuloso. Está así. Ahí, tic, baja, descubre la oreja ahí. Bueno, ahora eso ya se lo quería contar, que no sé si se viera la oreja. Acá, ahora quieren que quería hacer el te ¿ven? Y miren cómo cambia a como estaba antes la estructura de acá arriba, ¿ven? Y eso que o sea, por ahí si uno trabaja más libremente, con alguien que se atreva más, podés cortarlo hasta un poquito más corto para que se genere más y peinarlo con más volumen. Pero queda, miren lo que es. Está fabuloso. ¿Qué les parece? Miren lo que es el costado, el lateral, la estructura. ¿Te gusta? No. Al final que tenías miedo. Me cortó la lección. ¿Viste? Ah, ese, el elfo Rolinga. Ya, ya. ¿Ven? Un elfo metalero. Soy un elfo metalero. ¿Qué les parece, chicos? ¿Les gusta? Después le vamos a sacar unas fotos. Pero miren lo que es. Fabuloso. La estructura. Acá bueno, descubrimos un poquito para que se note más. Y queda súper, súper lindo. Un corte atrevido, un corte con mucho estilo, con mucha tendencia, con muchas capas. ¿Ven? Miren la distancia que hay de una capa a la otra. ¿Ven? Desde las distancias de capas, miren a dónde caen. ¿Se ve? Ahí. ¿Ven dónde caen? Muchas capas, con muchas conexiones, con mucha progresión. ¿Sí? Para eso elevamos, para eso generamos, para eso cuando cortamos arriba lo tijereteamos así y generamos un muy buen efecto. La verdad que súper contento, me gustó mucho, me encantó el corte, viene de cortos a largos, ¿ven? Como que esto por ahí, en otro corte, en este mismo corte, pero en otro estilo, lo puedo elevar acá y cortarlo acá arriba. Entonces cae la punta, pero me queda más cortito, me va a quedar por ahí. Pero también generando un mulet muy, muy bueno ahí. ¿Sí? Pero me encanta. ¿Sí? Me encanta, me encanta. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A ver, vamos a ponerlo así, leer los comentarios. Cuichi, cuichi. El ruidito del pelo. Una explicación muy científica que dio mi hija para los rulos. Tiene que hacer cuichi, cuichi. Si no se frizz y no se arma. Claro, ¿ven? Mi hija le dio la explicación científica de para armar bien los rulos tiene que hacer cuichi, cuichi. Esto lo unimos un poquito más al flequillo. Fanny Hugo dice: córtatelo más, así queda con más volumen. No, basta ahí. Basta. Que cortarlo más. No den ideas. Ahí va. Viste acá como que esto hay que tirarlo y enderezarlo un poquito después para hacer, cuando lo peinemos a ver si puedo peinar un poquito más. Porque como que se me abre mucho acá. Hay un remolino ahí. Y aparte yo nunca lo uso. Quiero estar
no estar tirando y te congelas en la portada. Claro. No se arma tampoco. Es que se vuelve a... Sí, se separa. se separa. Hasta que lo uso unos días. Ahí va, eso es así. Pues la idea es que acá quede cerradito y apenas se abre un poquito para darle un toque más rock and rollero. Pero bueno, no va. Ahí va. Ahí va. Listo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Les gusta cómo quedó? Quedó fabuloso. ¿Sí? Me encanta. Les vamos a sacar las fotos, así las subimos, pero me encanta. Pero deja de decir mis logos. Bueno, ahí. Bueno, hija, muchas gracias por prestar tu cabeza. Y enseñar a hacer cuchi. Por enseñar a hacer el cuich. Claro. Ahí está, ¿verdad? Bueno, léeme, vamos a ponerlo acá, así me lees en los comentarios. Dale. ¿Qué Por ahí lo puedo leer. Aparece nada. ¿Viste que por ahí? Sí, pero no aparecen a tiempo como aparecen en la compu. No. A ver si se ve bien ahí. Sí, la verdad es que a mí también. Y en pelo lacio, chicos, por ahí. Vamos a bajar un poquito el sisa. Sí, lo queda muy... Ahí está. ¿Ahí está bien? Sí. Pásame el mate. Ahí te En pelo lacio, por ahí recomiendo trabajar en mucho channeling, ¿sí? Para que me genere más cabellos sueltos, más de esas puntas, ¿sí? Pero me gustó mucho cómo quedó el resultado, me pareció que fue un corte muy interesante, muy bueno, con mucha técnica, con mucho... Sobre todo eso de lo que trabajamos, de lo que hablamos primero, de que cambiar por ahí las secciones, dependiendo de lo que quiero lograr, de poder crear un buen perímetro, de poder mantener, de generar ese halo arriba para generar los cortos, pero que se vayan incrementando, me pareció muy interesante, ¿sí? Soy súper sincero, la primera vez que lo hago con estas divisiones, pero fue lo que me pareció en el momento que era lo correcto para eso, para el pelo de ella y para lo que ella quería, ¿no? Que de hecho ella no quería que se le viera la oreja, no quería que descubriera, porque no me cortes muy corto, que... me pareció que por ahí esa era la forma de adaptar el mullet a ella y me gustó mucho cómo quedó. ¿Comentarios? Preguntan qué es el... ¿Cómo se dice? Channeling. El channeling, por ejemplo, ¿vieron lo que fuimos haciendo? Dice que está en delay. Ah, puede ser la conexión de ellos o puede ser la nuestra. Si a todos les sale en delay es la nuestra. ¿Vieron cuando, por ejemplo, agarramos y hacíamos así? Bueno, el channeling es cuando vos, por ejemplo, agarrás el mechón, todo el cuadrante de mechón, y pasás entre medio, ¿sí? Sin cortar, sin ir desde la parte superior hacia abajo, sino que vos vas haciendo como un canalcito en el medio. Ese es el channeling. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando yo hago esto, es channeling. Cuando uno levanta y entre medio va haciendo ese canal, es crear un channeling, crear un canal vacío. Entonces, en un pelo lacio, uno lo puede hacer y quedan esas puntas, esas mechas. El desmechado, que normalmente llamamos nosotros el desmechado, eso. ¿Sí? Desmechar no es usar la tijera de entresacar, desmechar es crear mechas, crear canales. ¿Sí? Angelina Cantero pregunta, en caso de que la cliente tenga mucho volumen, ¿se pule? Mucho volumen me refiero a mucho espacio, que ocupa mucho espacio. Vos lo que tenés que hacer ahí es trabajar con estructura y acomodar el espacio que la cliente ocupa, ¿sí? Que el cabello ocupa en base a lo que querés lograr. Por ejemplo, para ir a un punto clave. Acá no hay pelos afro, ¿no? Así que no vamos a hablar de pelos afro que no se puede, que están súper motosos y que no se pueden peinar. No voy a hablar de eso porque no hay acá. A mí nunca me tocó un cliente así. Me han tocado muchos rulos muy cerrados, pero afro, nunca. ¿Sí? Entonces, menos en mujeres. Pero para que lo tengamos en cuenta, lo que más volumen ocupa normalmente, ¿qué son? Los rulos.
Mientras más corto el rulo, más se toma. Mientras más vacío el rulo, más se toma. Porque tiene menos peso. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Por ejemplo, si yo quiero dar una forma al rulo ovalada, ¿sí? ¿Qué hago? Una forma ovalada. Puedo aumentar volumen acá, mantener lacios y largos abajo para que no se haga así. Entonces hago capas incrementadas. Ahora, si lo que yo estoy a trabajar en los rulos y lo quiero trabajar sólido, esos rulos que van a hacer, se van a explotar y va a quedar como una campana, va a tener mucho volumen acá. Si lo hago en forma triangular, el volumen me va a quedar acá, no en la parte baja, sino acá arriba, eso va a quedar una zona así. Es entender básicamente dónde vas. Cuando vos vas a trabajar el rulo o vas a trabajar el volumen, es donde querés poner el peso, ¿sí? Donde vos dejes peso va a haber menos volumen, básicamente, ¿sí? ¿Se entiende o no? Pero, por ejemplo, en un pelo lacio, te vuelvo a repetir, yo trabajaría el mullet con mucho channeling. Salvo que sea un pelo clavo que se levanta todo, bueno, buscaremos otra forma, pero o dejaremos mayores largos. Pero, básicamente, en un lacio trabajaría con mucho channeling para crear picos, generar esos puntos. ¿Más preguntas? María Piñar nos dice: yo hice una clase con usted de corte y estaba el mullet bien pronunciado. Me encantó. Y este al no ser tan pronunciado, quedó como que quedó mucho más lindo. Claro, porque sí, me acuerdo, Mari, cuando hicimos el otro mullet, como que más cortito y todo, y este mullet quedó muy disímil. O sea, tiene bien la estructura del mullet, bien cortito acá, pero no está tan corto, tan corto. Pero a mí me gustó mucho, me encantó. Se armó una muy linda estructura y los rulos le dieron un toque especial, así que me gustó mucho. Otra pregunta. Profe, ¿usted enseña cómo secar un cabello afro dejándolo liso sin usar una planchita? No se puede. No se puede. O sea, no... Podés bracinar, pero el problema del afro es que no solamente es el rulo súper cerrado, sino lo seco que es ese pelo. El afro es muy seco. Y por más que vos lo estires, es más, no crece de largo, se rompe antes. No, ustedes ven con pelo afro, ¿no? Uno ve una película, por ejemplo, hay una serie que se llama The Murder, bueno, me acuerdo de una abogada y vos le ves el pelo, y resulta que tiene peluca, porque el pelo afro no crece, o sea, no crece, pero nunca llega a tener un pelo hasta por acá, por ejemplo. ¿Me explico? Primero porque siempre va enrulado y es tan reseco que se corta. Entonces la mujer afro normalmente, van a ver que casi todas las mujeres no afroamericanas, sino afro, normalmente tienen todo el pelo ruludo hacia afuera, o se atan trencitas, o se ponen una peluca, o se ponen una extensión, porque no les crece el pelo, ese pelo chiquito, ese zigzag, no crece, es muy reseco. Tiene menos cutículas, muy abiertas, muy poroso y se rompe antes. Otra pregunta. En pelo lacio, ¿a cuántos grados se trabaja? ¿O es igual? Es que, chicos, vuelvo a repetir. A ver, va a depender, toma hijo, no te meto vos. Sí. Va a depender del efecto que yo quiero lograr. En un pelo lacio, yo por ahí, lo que hubiese hecho, en vez de trabajar estas zonas a 90, las hubiese elevado a 135. ¿Por qué? Porque el ondulado o el rulo, cuando vos lo cortas sólido, solo, ¿qué hace el rulo? Como se tensa la parte de arriba, hace tic y se levanta. Te queda más triangular. ¿Sí? Lo cortas a 90 y queda como más capa incrementada porque se contrae. Entonces, ese es el punto. Eso es algo a tener en cuenta. Cuando vos trabajas el lacio, por ahí yo lo trabajaría en vez de estas zonas a 90, porque vuelvo a repetir, no es que hay una forma perfecta de hacerlo, sino que tenés que adaptarlo, entendiendo el concepto, adaptarlo completamente a la cabeza del cliente y al pelo que tiene el cliente. No todos los clientes tienen el mismo pelo, no todos tienen la misma resequedad, la misma tensión, entonces va a depender de eso, de que vos adaptes la técnica a cada pelo, no solamente a cada estructura de corte, sino a cada pelo. Sí. Otra pregunta, el Beatriz Reyes. Sí. Cuando queda mucho peso, ¿queda más aplastado? Sí, mientras más peso tenga, más aplastado queda. Sí. ¿Más preguntas? ¿Qué hora es?
Son 3:30. 3:30. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Día lunes estamos enviando las certificaciones. Tengan paciencia, porque si el lunes no les llega, son muchos. Así que si no les llega el lunes, les va a llegar el martes, pero les va a llegar la certificación. Tengan en cuenta que son muchos y por ahí, aunque empecemos el lunes, no nos da el tiempo completo a enviar todas las certificaciones. Algo a tener en cuenta, no se vuelve a enviar la certificación. La descargan, la hacen imprimir. No se vuelve a enviar la certificación. Se envía una sola vez. ¿Por qué? Porque me pasa siempre que después, ¡ay, cambié el teléfono! Se me reinició, no lo imprimí, lo tiene. Y tengo que mandar a todo el equipo de administración 1 hora, 1:30, buscar por fechas, por nombre. Inclusive en el registro, la numeración, todo para que lo puedan encontrar. Así que por favor, chicos, lo descargan, lo imprimen. Y algo que les voy a pedir, ¿sí? El día lunes les vamos a mandar conjuntamente a la certificación, se les va a enviar una imagen para que la suban en sus estados de WhatsApp y de Instagram y nos etiqueten, ¿sí? Importantísimo que colaboren con nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos crecer. Entonces, les vamos a enviar una imagen que va a decir, yo participé del Good Experience y va a estar bueno que lo suban y nos ayuden, ¿sí? Y si alguien les pregunta qué fue, le dicen es un evento y les pueden dar el número mío o el de Atilio por si quieren participar o sumarse a las clases gratuitas que damos los martes y todo eso, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande y en 30 minutos arranca Atilio a las 10.